ese histórico Venezuela. Trabajo arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Hablando del personaje Don Ramón, hasta la fecha, te lo digo Luis, yo veo a mi papá, porque mi papá no usaba un disfraz. Y mi papá va a cumplir 37 años que murió, y por eso no lo extrañamos, porque prende la tele y ahí está mi papá. Nosotros como familia tomamos la decisión de no hacer quimioterapia ni radioterapia, ni decirle a mi papá que tenía 6 meses de vida. Y llegamos a ustedes gracias a Banesco. Con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. Radical Shoes, es hora de un cambio radical. Calzado radical. Orca Química, la protección que tus techos y paredes necesitan. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo. A casi 40 años del fallecimiento del actor mexicano Ramón Valdés, el público de América Latina sigue recordando su personaje de Don Ramón de la serie de humor El Chavo del Ocho. Conocido por su impuntualidad en el pago de la renta, los gestos de Don Ramón fueron celebrados por todos los hogares latinoamericanos, que fueron descubriendo en aquel humilde inquilino un hombre de carne y hueso que pasó a ser el favorito de la vecindad. A veces gruñón y hasta irresponsable, el amor de Don Ramón por la Chilindrina también era el amor que el actor sentía por sus propios hijos. Hoy conversamos con Esteban Valdés, autor del libro Con permisito, dijo Monchito, una biografía del padre que aprendió a amar en la sencillez del ser humano. Yo quisiera empezar a describir a Ramón Valdés, padre, desde la mirada de su hijo, no desde el actor que todos conocimos, ¿no? ¿Quién era su papá? ¿Cómo era su papá? Sí, mi padre fue un ser humano con muchas virtudes, cualidades, defectos definitivamente, como todos los seres humanos, pero la cualidad principal de mi papá fue el amor. Era un hombre muy afectuoso, nos abrazaba, nos besaba, mostraba su amor de manera muy, muy obvia, ¿no? Nos daba unos besos de niños que es, cuando me dicen, ¿qué es lo que más extrañas de tu papá? Esos besos que nos daba con su bigote que parecía un cactus, pero que era maravilloso, ¿no? Queríamos que durara la eternidad. Y es que sí, fue un hombre muy, quizás, contrario al concepto que se tiene de un hombre latino, ¿no? Que no muestra su afecto, su amor, un abrazo. Él, toda su vida hasta que murió, nos mostró esa manera de amarnos. No solo lo decía, sino lo sentíamos y nos lo demostraba. Al grado que era como una segunda mamá. Entonces, mi mamá también se casó con el mejor hombre que se pudo haber encontrado, porque le ayudaba en muchos aspectos de cuidar a no un bebé, sino 4, ¿no? Yo soy parte del segundo matrimonio de mi papá, que tuvo 3 esposas, somos 10 hijos, pero a todos nos bañó, nos arropó, nos cambió el pañal, nos besaba, nos dormía. Entonces, fue increíble. Esas cualidades de Ramón Valdés, muchos no las conocen. El tiempo antes de que mi papá llegara a la fama y tuviera dinero, pero antes de eso, pues trabajaba como cualquier ser humano, no un trabajo, a veces 2 o 3. Se inventaba todo lo que podía hacer porque tenía cualidades, diferentes oficios, pero a veces literal no había qué comer, o había muy poco, a veces no había para pagar la renta y teníamos que irnos a otra casa, o muchas veces a la casa de mi abuela, la mamá de los Valdés. Pero todas esas cosas que pudieron haber sido tristes o traumáticas para un niño, tanto mi mamá como mi papá nos las transformaban en algo divertido. Mi papá era muy creativo. Entonces,
cualquier problema que enfrentó o que enfrentamos, él vio la manera de que le diéramos la vuelta y hasta lo disfrutáramos. Por darte un ejemplo, si nos sacaban de una casa y están los muebles en la calle, pues la gente nos veía y sí nos daba pena, ¿no? Pero sabíamos que de ahí, el lugar de emergencia, ir a casa de mi abuela Guadalupe, que era una casa hermosa, con un jardín, con palmeras. Decimos, qué bueno que nos sacaron de aquí para ir a disfrutar de esa casa mientras regresamos a otra, ¿no? Entonces, sí la pasamos mal, por así decirlo, pero no lo sufrimos, aprendimos muchas lecciones, gracias a mi papá y a mi mamá también. Cualquier ser humano enfrenta dificultades, pueden ser de salud, la pérdida de un ser querido, perder el trabajo, no tenerlo, tener hijos que mantener y no poder lograrlo al 100. Mi papá siempre fue muy responsable y tal como lo hacía don Ramón en la vecindad, que según lo criticaban de que no tenía trabajo, es el que más oficios llevó a cabo y los hacía también en la vida real para ganarse la vida, ¿no? Hasta días antes de su muerte mi papá hizo una broma. Entonces la lección más importante, y también es parte de mi libro, de mi papá fue: nunca pierdan el sentido del humor. Ver la vida y los problemas con sentido del humor suena fácil, no es fácil, pero sí le da otro sabor y otra perspectiva a ese problema cuando tratas de, al grado posible, reírte de ese problema y aprender una lección. ¿Cómo era la relación de Ramón, o de su padre, con sus hermanos famosos también, Tintán y Loco Valdés? Además, ese espíritu creativo que los tres tenían, ¿no?, en común. Sí, fíjate que fueron 8 hermanos, varones y una mujer, y antes de llegar a la fama eran una familia muy, muy unida, porque los Valdés tienen un origen italiano. La cultura italiana es, volvemos al tema, muy afectuosa, de besos, de abrazos, y siempre fueron muy unidos. Entonces, cuando Germán Valdés Tintán, el hermano de mi papá, que llegó a la fama antes que él, siempre se ayudaron. Mi papá recibió su primera oportunidad para trabajar en el cine gracias a mi tío, Germán Valdés Tintán. Y bueno, ya después, años después, el Loco Valdés, pues llega a la fama también. Pero los que no llegaron a ser famosos, que sí tuvieron una carrera profesional y todo, eran unidos en todo momento. O sea, llegaban a la casa, no era el famoso Tintán, no era el famoso don Ramón, no era el famoso Loco Valdés, eran los seres humanos que disfrutaban de estar juntos como hermanos, como familia, y a disfrutar eso que era lo más importante. Su padre tuvo grandes pasos en el cine mexicano. En la época de oro, su padre tenía la intención de convertirse y consagrarse como un artista, como un gran artista, que luego los años cumplió gracias a todo lo que se vivió en la era dorada de Chespirito. Pero yo quisiera hablar sobre esos primeros pasos en el cine. ¿Por qué no pudo consagrarse? ¿Por qué, le pregunto, tuvo algún tropiezo? ¿Qué pasó en ese trayecto de descubrirse como actor de cine con sus primeras responsabilidades? No sé exactamente qué se lo impidió, pero sí trabajó en más de 150 películas. No con papeles estelares, pero sí al lado de Cantinflas, al lado de Pedro Infante, de Jorge Negrete, no se diga de su hermano, Germán Valdés Tintán. Y esos actores, estrellas de cine, algo vieron en mi papá que por eso lo invitaban. Con Cantinflas trabajó en 2 o 3 películas, partes muy, muy breves o cortas, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, quizás fue el tiempo en que él trató o estaba haciendo sus pininos, como decimos acá en cine, cuando aparece también en una película Roberto Gómez Bolaños trabajando con él en una película que se llamó El Cuerpazo del Delito, con Angélica María, Mauricio Garcés. Y ahí trabajan Roberto y mi papá en la película como actores de comedia. Y de ahí en adelante, pues Roberto Gómez Bolaños ya le dan la oportunidad de trabajar en televisión, y de ahí en adelante, pues es que lo invita, ¿no?, a trabajar en el programa. Pero lo que hizo mi papá en cine le encantó. Quizás no era el galán más galán o el más guapo, el que mejor cantaba, pero sí tenía ese talento para trabajar en esas películas y después ya ser transportado, por así decirlo, a la televisión.
Hay que recordar que Roberto Gómez Bolaños, antes de ser actor, era escritor. Y muchas de las películas donde mi papá trabajó, él era el guionista, ¿no? Estaba detrás de cámaras o de la historia. Entonces ya había visto a mi papá en varias de las películas que él había escrito con Viruta y Capulina u otros actores. Y a finales de los años 60 es que a Roberto le dan por primera vez la oportunidad de tener un sketch en un programa que se llamaba Sábados de la Fortuna en México. Un sketch que llegó a ser conocido como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Entonces, seguramente esos encuentros y el que Roberto viera a mi papá trabajar en esas diferentes películas fue lo que hizo que cuando le dan la oportunidad de trabajar en televisión, un sketch propio y después ya un programa propio, se acordó de mi papá y dijo: ven, Ramón, quiero que estés aquí conmigo, ¿no? Finales de los 60s. Yo en ese tiempo no tenía idea, ni ellos mismos, ese cuadro de actores, tenían idea de hasta dónde iban a llegar. Yo realmente he descubierto lo grande que son recientemente, que te diré, en los últimos 10 años. Entonces, porque para empezar, cuando mi papá empezó a salir a la televisión, nosotros no teníamos televisión. O sea, no tenía mi papá para una televisión. Ya él salía en televisión. ¿Quién sabe dónde consiguió mi papá una televisión de bulbos, de esas antiguas, que le teníamos que cambiar con unas pinzas? Buscar el canal 2. Entonces, claro que cuando vimos a mi papá nos encantó, lo disfrutamos, pero no contemplábamos lo grande que iba a llegar a ser él y todos los que formaron parte de ese programa. Don Ramón no solo logró conquistar a México, sino a todo el continente latinoamericano. Su personaje retrataba la realidad del hombre trabajador humilde, golpeado por la vida pero dispuesto a brindar una sonrisa de optimismo. Hoy es visto como un homenaje a quienes luchan cada día por sobrevivir. Hablando del personaje Don Ramón, hasta la fecha, te lo digo, Luis, yo veo a mi papá, porque mi papá no usaba un disfraz. Por ejemplo, en La Chilindrina se disfrazaba con unos lentes, unas pecas, un vestido, el Chavo del Ocho, su gorrito, Kiko con sus cachetes. Yo estoy seguro que los hijos de Kiko, cuando veían a Kiko, no veían a su papá, veían a ese personaje. Pero el milagro del personaje, que no es personaje de Don Ramón, es que él era mi papá. Y mi papá va a cumplir 37 años que murió, y por eso no lo extrañamos. Porque prendes la tele y ahí está mi papá, actuando, sí, maravillosamente. Pero no es algo que fuera extraordinario. Y yo creo que también por eso la gente ama tanto a Don Ramón. Porque hay muchos Don Ramones, hay mucha gente que debe la renta, mucha gente que tiene un hijo para criar, o madres solteras, o padres solteros. Entonces yo veo a mi papá, o lo veía desde entonces, y yo veía a mi papá. Es que es mi papá, Don Ramón es mi papá. Es una línea muy delgada entre el personaje que sale en la tele y el señor que llegaba a la casa a comer o a cocinar o a hacer las cosas, ¿no? Mi papá a veces estaba viendo la televisión, tenía llamado a la 1, cuando eran las 12, y tenía sus jeans, y tenía su camiseta, y una cachucha, y se paraba y se le hacía tarde, prendía su cigarro, prendía su carro y se iba al estudio, así como estaba. O sea, no tenía ni siquiera que pasar a vestuario, ni maquillaje, ni disfrazarse. Así le gustaba vestir a mi papá, o sea, no era un disfraz, así le gustaba vestir. Tú sabes, una de las maravillas que uno encuentra en la figura de tu padre, con el respeto que se merece, es que yo he podido ver muchas entrevistas del elenco y poco se habla de lo que le molestaba a tu padre. ¿Okay? Poco se habla de si tenía carácter o no, ¿no? Siempre estaba buscando la forma de hacer reír, ¿no? Ciertamente tenía su gran amistad con Carlos Villagrán, tenía mucho afecto a Angelina Fernández, a María Antonieta de las Nieves, pero yo te pregunto, ¿qué le molestaba a tu papá? ¿Qué le podía hacer molestar a Ramón Valdés? Bueno, en la vida real, por ejemplo, nosotros de niños, él tenía muchos dones. Por ejemplo, le gustaba pintar, le gustaba dibujar, a veces inclusive en una pared hacía un mural.
tenía muchos dones increíbles. Entonces imagínate que él está concentrado pintando eso allí en la pared y llegábamos nosotros, como llegaba la Chilindrina, papá, ¿estás pintando un paisaje? Nos volteaba a ver, no, estoy haciendo tortillas de harina, ¿no? Entonces, pero sí le incomodaba. Ya un enojo más serio, por así decirlo, sí él percibía, él era muy sensible, aunque no tenía prejuicio, de cuando alguien, como dicen, tenía mala vibra, ¿no? Te digo, no se iba con la finta de decir, esta persona no me cae bien, pero sí veía ciertas cosas en las personas, por ejemplo, si se daba cuenta que había hipocresía o que no era real, que no era auténtico, y luego venía, ay, don Ramón, qué gusto verlo, y mi papá le hacía así, como cuando le hace el programa, ¿no? No recuerdo así específicamente una anécdota o una situación que yo te pueda decir, esto como tal le hace enojar, porque casi siempre, aunque sí se enojaba, estaba de buenas o disfrutaba de la vida. ¿Cómo ves que más allá que el programa se llamaba El Chavo del Ocho, había una identidad muy cercana del público con tu papá? Sí, eso lo ha dicho Carlos Villagrán en entrevistas, Roberto Gómez Bolaños en entrevistas, todos los compañeros de esa constelación, porque yo así la llamo, 8 actores que forman parte de una constelación, que la osa mayor o la osa menor, tú quítale una estrella, ya no es la osa mayor ni la menor. Y la realidad es esa, ¿no? Que de esa constelación, mi papá, así lo dijo Carlos Villagrán en una entrevista, es como un juego de ajedrez, ¿no? O sea, una pieza importante. Quitas esa pieza y ya todo cambia. Cuando mi papá sale del programa a finales, a principios, 80-81, es que sale y luego regresa. Pero como dijo Carlos, ¿no? Y lo enfatizo, la Chilindrina se queda huérfana. Doña Florinda ya no tiene a quien pegarle cachetadas. El señor Barriga ya no tiene que ir a la vecindad a cobrar la renta. Kiko ya no tiene, bueno, ya se había salido, ¿no? Ya no estaba, pero bueno. Y el Chavo del Ocho ya no tenía quien lo protegiera, ¿no? Entonces, sí era el Chavo del Ocho, pero don Ramón era don Ramón. La brujita se quedó sin su rorro. Entonces, sí siguió el programa hasta finales de los años 90, no recuerdo, muchos años después de que mi papá salió, pero todos lo dijeron, ya nunca fue lo mismo, nunca fue lo mismo. ¿Cómo defines tú que eres hijo esa relación paternal que se desarrolló en el set entre María Antonieta de las Nieves y tu papá, ¿no? Era una química extraordinaria, ¿no? ¿Cómo defines, cómo lo ves tantos años después? Es maravilloso, Luis, es maravilloso porque hace poco yo también tuve oportunidad de entrevistar a María Antonieta de las Nieves y nos contó cosas maravillosas. Por darte un ejemplo, en las giras, cuando llegaban al hotel, mi papá ponía la foto de sus 7 hijos en ese tiempo, ponía la mayor, el menor, tal, y al final ponía la de María Antonieta. Contaba a María Antonieta, o la Chilindrina, como una de sus hijas. Llegó a ser tanto el amor que se tuvieron, porque mi papá la veía como hija, inclusive fuera del foro, y ella lo veía como un padre. Cuando ella estaba, creo que en Perú, dando una función, se entera también en el intermedio que mi papá había muerto, se le bajó la presión, fue a dar al hospital, no terminó la función. Entonces, imagínate qué impresionante ese amor que se llegaron a tener, que ahora yo disfruto, porque María Antonieta de las Nieves para mí es mi hermanita. Ella me ve y me dice hermanito y nos abrazamos. O sea, de los muchos regalos que mi papá nos dejó fue la amistad que tuvo con ella, maravillosa mujer, Carlos Villagrán, su mejor amigo Edgar Vivar, también. Roberto Gómez Bolaños, no tuve mucha relación con él tampoco, pero hasta la fecha yo veo a todos ellos, ahora con el hijo, Roberto Gómez Fernández, ¿no? Pero sí, lo de María Antonieta fue una relación maravillosa que va a ser para siempre. ¿Cómo también defines la química con Angelina Fernández, ¿no? Doña Clotilde? Hay muchas anécdotas. Sí, fíjate que no fueron tan allegados
hablando de las personas detrás de cámaras, pero sí se llegaron a tener un cariño muy, muy, muy especial, muy grande, de respeto. Y a veces me preguntan, oye, ¿no andaban ahí de repente que sí le tiraba, como dicen, la onda, el rorro, ¿no? Pero no, nunca hubo eso. De ese detalle que mucha gente cuenta, que estuvo ahí en el funeral, al lado del féretro, llorando, llorando, diciéndole mi rorro, mi rorro. Eso lo cuenta la gente, yo no lo vi, porque ya te imaginarás lo triste, el llanto, la pérdida para nosotros. Seguramente estábamos en una parte apartada de la sala funeraria. Yo no supe quién fue y quién no fue, pero sí sé que ella estuvo ahí. Dicen que estaba 2 horas o 3 ahí al lado, no creo honestamente, pero de que había ese afecto y esa amistad y que sí lo sufrió definitivamente, sí. Y fíjate qué interesante, como algo adicional, entrevisté también hace poco a Paloma Fernández, la hija de Angelines, y nos dijo algo que no sabíamos, que como habían actuado con Cantinflas en una película, se llama El Profe, esposo y esposa, ¿no? Un drama ahí terrible. Y Angelines, cuando se entera que mi papá ya estaba en el programa del Chavo, le dijo, por favor, dile a Roberto que a lo mejor un personaje, puedo entrar yo y tal y tal. Pues mi papá, como buen amigo, le habló a Roberto de Angelines. ¿Y dónde apareció Angelines? En la vecindad. Y eso se lo agradeció siempre Angelines a mi papá, porque fue gracias a esa amistad y a que le ayudó a estar ahí, que es la brujita maravillosa del 71, ¿no? ¿Qué me puedes decir de Carlos Villagrán y tu papá? Carlos Villagrán y mi papá fueron los mejores amigos, por así decirlo, de travesuras. Eran cómplices. Siempre que viajaban, a ellos dos les tocaba en la misma habitación del hotel, ¿no? Y pues, obviamente, con respeto y todo, pero vivieron cosas muy, muy personales, ¿no? Muy de intimidad. Con respeto, repito, pero eran muy buenos amigos. Hasta la fecha yo también lo veo, le llamo, me dice hijo. Sí llegaron a tener una amistad muy hermosa. Imagínate, honestamente, sin hacer menos a los demás, Carlos Villagrán Kiko y Ramón Valdés, para mí eran los dos personajes más fuertes de ese programa. Tan es así que después de que Carlos sale, hasta donde tengo entendido, tuvo una propuesta en Venezuela. Luego sale mi papá, y que muchos dicen, pues para apoyar a Carlos, ¿no? Mi papá decidió salir por otras razones, ¿no? Pero Carlos ahora lo invita. Y trabajó en Venezuela, trabajaron juntos, tenemos fotografías que te voy a compartir después, donde están Carlos, Kiko y don Ramón en un lugar así lleno, no sé en qué ciudades de Venezuela, después en Argentina. Pero sí llegaron a ser muy buenos amigos, muy buenos amigos. Tú sabes que el público venezolano tiene una queja con una escena, ¿no? Yo no sé si pasaba en Latinoamérica o pasaba con México, pero el público venezolano, tal vez desde mi óptica, desde mi idea general por estar en este país, no le gustaba mucho que doña Florinda le pegara a tu papá, ¿ok? Yo no sé si eso era una queja general. Yo te pregunto, ¿cómo era concebido tal vez esa injusticia, ¿no? Porque tu papá, el personaje de tu papá trataba de ser muy justo, pero la injusticia siempre lo atrapaba, ¿no? Sí, claro, claro. Pues es que no hay cachetada que le haya dado doña Florinda a don Ramón que haya sido porque pensó que el culpable era mi papá, ¿no? La manera de escribir de Roberto Gómez Bolaños es maravillosa porque era el timing perfecto de que Kiko hacía algo o el Chavo hacía algo, la Chilindrina, pero cuando salía doña Florinda pensaban es que me pegó y pensaba que era mi papá. Mira, seguramente si hacemos una solicitud para el récord Guinness del hombre al que más cachetadas le han dado en el mundo, seguramente va a ser don Ramón. Y sí, tiene razón, cachetadas injustas, ¿no? Pero al final, allí aprendes otra lección, increíble, porque mucha gente ha hecho memes de esto, de los cientos de veces que recibió esa cachetada injustamente, pero que don Ramón jamás,
ni siquiera le pasó por la mente levantarle la mano, ya no levantarle la mano, hacer algo en contra de ella, ¿no? A veces se desquitaba con Kiko o con el Chavo del Ocho dándole su coscorrón, pero a ella jamás, ¿no? Entonces, esa es una lección también de esa historia que cuenta Roberto Gómez Bolaños en ese guión, de que no, o sea, sí es cierto, en Venezuela y en Ecuador y en Argentina, creo que detestaban a doña Florinda por esos golpes que le daba a mi papá, pero era parte de hacernos reír, ¿no? Ver el coraje que hace mi papá y tirar el gorrito. Entonces, era un ciclo increíble, perfecto, que todos sabíamos ya que iba a pasar, pero de todos nos reíamos, ¿no? Incluyendo la cachetada. Es hora de un cambio radical. Hoy más que nunca llevamos el estilo en cada paso, más actitud, más identidad, más radical. Calzado Radical. Orca Química, protección para tus techos y paredes. Sabiendo el respeto que Roberto Gómez Bolaños le tenía a tu papá, porque decían que era el que más respetaba, ¿no? ¿Cuál es la verdad de haber finalizado esa relación laboral? Se dice mucho, se dice que había tensiones con Florinda Mesa, que tu papá no se sentía bien pagado, bien tratado. ¿Cuál es la verdad, estimado Esteban, sobre la salida de tu padre? Mira, yo una vez leí buscando en internet, porque ya ves que ahora ya hay muchas fuentes y buscas, sí leí una nota de eso que mencionas tú, de algo que tenía que ver con que le pidió un aumento, que a lo mejor no se lo dio, que si quería ganar más, pero hasta ahí yo no sé ese detalle, hasta qué grado fue esa la razón o no. Pero conociendo a mi papá y sobre todo sabiendo de dónde venía, de ese origen humilde, para mi papá el dinero realmente nunca fue tan importante. No que no lo disfrutara cuando lo tuvo, pero mi papá y mi mamá también, y yo es una lección que he aprendido, a mí no me interesa y a él no le interesaba ganar miles de dólares, cientos de dólares o la fama y lo demás si yo no estoy a gusto en un trabajo. Hay quien lo hace, ¿no? Y dice, pues yo me aguanto al jefe y a la jefa y le sonrío y ganan bien y eso es decisión, ¿no? Pero ahí sí tiene que ver lo que mencionaste también, el hecho de que para principios de los 80s ya tenían la relación amorosa Roberto con Florinda, pues ya era sabido, parte públicamente o parte no, pero pues sí, al final llegaron a casarse. Cuando ese romance ya es aceptado, todos los actores y actrices, incluyendo a Florinda, gente muy talentosa. Florinda Mesa, de hecho, escribió guiones, hizo novelas, actuó después del Chavo. Y el talento de ella nadie se lo niega. Pero con esa libertad o permiso que ahora tenía, siendo la novia y luego la esposa del que escribía, ella se tomaba iniciativas que a lo mejor alguien dice, pues no está mal. Pero ya como pasándose de la raya de que ahora ella era la directora, ella era la que decía, no, Ramón, no, a ver, vuelve a ver, Ramón, y si das, entonces ya la que estaba dirigiendo ahí era ella, y Roberto no decía nada. Volvemos al tema, no tiene nada malo eso, sí tiene una muy buena idea. Pero cuando ya pasó el límite, y a lo mejor ahí de la pregunta que me hiciste antes, de que algo que le enojaba a mi papá, eso ya a él no le gustó. Porque no era una sugerencia de algo creativo o una buena idea. Era ya con cierta autoridad, que ahí sí mi papá pues ya decía, yo ya tuve suficiente, se despidió de buena manera, renunció. No sé si en ese tiempo se lo dijo, pero parte tal vez sí. Roberto seguramente se dio cuenta de eso. Y ahí mi papá dijo, con permisito, dijo Monchito, que así se llama mi libro, y se va a tomar un cafecito. Y con permisito, dijo Monchito, y se va a tomar un cafecito. Pero él salió dejando la puerta abierta. Tan es así que creo que 1 año y medio, 2 después, regresa al programa y hace unos episodios, pero después nuevamente sale, ¿no? Pero esa fue la razón. Y mi papá no lo llegó a decir, ¿no? Que no le gustaba ya la actitud de ella. Y bueno, ya se vio después
cuando estaban casados, que a veces ni siquiera lo dejaba hablar a Roberto Gómez Bolaños en las entrevistas, ¿no? Entonces creo que esa actitud que ella no pudo controlar fue lo que hizo que mi papá ya no se sintiera a gusto. Quiero comentarte, y aquí te lo digo a ti, no sé si lo van a cortar o lo van a editar, pero estoy encantado de tener gente aquí, rodeado de chicas, detrás de cámaras, desde que llegué. Les digo, qué increíble trabajar con mujeres, porque las mujeres son creativas, son amorosas, son afectuosas, tienen ideas increíbles, ven lo que uno no ve. Y volviendo al tema de Florinda, seguramente ella tenía visión de muchas cosas. Tal vez su manera de hacer las cosas o de querer hacerlo de manera obligatoria fue lo que no le gustó a mi papá, ¿no? Pero es increíble tener a mujeres detrás de cámaras y dándonos ideas. Para mí es maravilloso. Te lo digo que tengo 5 hermanas y 20 sobrinas y 13 sobrinas nietas. Disfruto mucho, ¿no?, de la creatividad y el amor de las mujeres en general. Por razones personales, Ramón Valdés abandona la producción del Chavo del Ocho en 1979, pero para sorpresa del elenco el personaje reaparece en el año 1981. Su regreso fue celebrado por la audiencia, que nunca dejó de reclamar la presencia de don Ramón. Además, la actriz María Antonieta de las Nieves fue sorprendida con el retorno. La famosa Chilindrina no pudo ocultar la felicidad por aquel hombre a quien consideraba su padre dentro y fuera del set. Sí la sé, y no la sabía. Hasta que un día, hablando con Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, le hice esa pregunta, ¿no? Oye, es que esa escena es maravillosa. Y regresa don Ramón a la vecindad, están jugando los chicos y de repente la Chilindrina se para ahí. Y hasta se me enchina la piel, ¿no? Se siente mucha emoción de ese reencuentro de la Chilindrina con su papá don Ramón. Se abrazan, se le trepa, se le sube y llora la Chilindrina. Si fue real o no, ¿quieres saber la verdad o prefieres quedarte con la idea? Con el mito. Porque hay muchos mitos que han dicho, como lo que mencionamos antes de la brujita, ¿no? Que 3 hombres se estuvo ahí. No fueron 3, fue una de mucha calidad, ¿no? Pero, si quieres te digo. Por favor, si nos los regala, buenísimo. Bueno, es que mira, ahorita hay una cámara acá, tal vez hay otra cámara acá, la luz está allá, hay otra luz acá, tenemos que ver dónde me voy a sentar, yo no sé, yo no me puedo parar así nomás sin avisarles, o sea, y es una entrevista donde solo estoy yo. Ahora imagínate el set de la vecindad, varios actores, una reacción, 3 cámaras, una para la toma general, otra para mi papá y otra para María Antonieta. No podían improvisar, o sea, qué hermoso hubiera sido no haberle dicho a María Antonieta, pero hubo un ensayo de esa escena, tenía que haber habido un ensayo de esa escena, y la hicieron, y esto nos lo contó Roberto, ¿no? Roberto Fernández. Pero yo no dudo que a la hora de 3, 2, 1, cámara y acción, actuando, pero viviendo esa escena, María Antonieta, aparte, es una excelente actriz. Sí lloró de corazón, porque estaba viendo a su papá regresar. Mi papá ahí medio porque mi papá era muy llorón también, por cierto, ese es otro tema. Era muy sentimental. Pero ahí así como que se aguantó y ya la abrazó y tal. Pero sí fue una escena que se tuvo que ensayar. Estoy seguro que cuando le dan la noticia a María Antonieta detrás de cámara, cuando mi papá iba a llegar después de algunos meses, no sé si fue un año, al Chavo, estoy seguro que ahí sí lloró de felicidad y de alegría. Pero la escena como tal, tú que produces y haces tomas, pues tiene que haber habido un ensayo. Entonces, lo siento mucho, pero esa es la verdad. La presencia en el elenco de don Ramón sería muy breve. Ese mismo año, en el 81, algunos desacuerdos en la dinámica de la producción socavarían el ánimo del actor Ramón Valdés, quien dejaba para siempre el programa y emprendería un destino artístico diferente, esta vez en Venezuela, al lado de su amigo Carlos Villagrán.
Mira, honestamente ese detalle no lo sé. Es más, ni he visto yo ese episodio. Hay muchos episodios que yo no he visto del Chavo. Ese episodio que tú mencionas no lo he visto. Saben más los fans y la gente que está ahí en ese negocio de las redes que nosotros mismos, ¿no? Nunca he visto yo ese episodio que dice, no, pues mi papá se fue al extranjero y hace que regrese. Honestamente no lo he visto, pero entiendo o trato de entender lo que el auditorio como tal o los periodistas, que no se dijo algo así, ¿saben qué? A partir de tal fecha Ramón Valdés ya no es parte de ese elenco. Simplemente se dejó de ver y ya no se manejó como algo más, pues que sí se despidiera, ¿no? A ver, mijita, ya, mira, yo me voy a trabajar y aquí te quedas con la bisabuela, porque todo lo que hicieron después fue un poco improvisar su ausencia, ¿no? Pero así como tal, no sé mi papá cómo lo habrá visto, pero te repito, haya sido como haya sido, mi papá nunca hubo un rencor, un malentendido, una pelea con ninguno, ni siquiera con Florinda, porque aunque fue con la cuestión de Florinda por la que él salió, nunca en ningún momento dejó así como algo, un mal sentimiento, ¿no? Una mala vibra. Esa salida de él, yo no recuerdo exactamente, pero seguramente mi papá lo sufrió, le dolió porque amaba a esa familia que era para él, ¿no? Cada personaje, cada ser humano. Pero mi papá también, ya por otro lado, estaba encaminado a trabajar en los circos. Mi papá trabajó antes de morir 10 años en los diferentes circos y visitaba Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Panamá, no sé cuántos países. Tu papá viene en el año 82 a ser Federico aquí en Venezuela para RCTV. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Tu papá comentó sobre lo que vivió en Venezuela? Mira, es que honestamente mi papá se iba a trabajar, sigo usando el ejemplo del principio, como un doctor se va a trabajar, ¿no? O sea, si tu papá es doctor, a lo mejor un día va a llegar y te va a decir, no, y tuve una cirugía al corazón abierto y el paciente ya menos se nos va, pero lo logramos sacar adelante y ya. Pero no va a venir a contar cada experiencia de su trabajo como doctor. A veces la gente cree que cada vez que mi papá llegaba a la casa nos decía, hoy hicimos el Chapulín Colorado, hoy hicimos este episodio. Él cerraba la puerta y se olvidaba de eso. Sí sabemos de esta actuación en Venezuela por el contenido que sigue en redes sociales, ¿no? No recuerdo exactamente si para ese tiempo mi papá ya había formado su tercer familia, ¿ok? Ahí te mentiría si es la fecha aproximada o no, que tal vez ya no vivía con nosotros. Pero sí, obviamente llegaba y nos visitaba. No hablaba específicamente del programa como tal, sí nos enteramos, pero mi papá de lo que sí hablaba de Venezuela, y eso lo quiero enfatizar, era de la música, de la comida, de la gente. Mi papá, si tú me pones hoy una canción de Los Cuñaos, que era música venezolana, yo lloro, porque mi papá amó todo, o sea, hice ese paréntesis porque no hablaba de Federico, si le fue bien, si cuántos capítulos, pero sí llegaba y decía, eso sí nos lo contaba, la gente, la comida, la música. Llegaba, abría el disco de vinil, lo ponía en el tocadisco a todo volumen y en las fiestas no te digo. Entonces, eso sí nos lo compartía mi papá. Su trabajo como actor profesional, a veces sí, pero no necesariamente tal como lo preguntaste. Volvamos un poco al Chavo del Ocho. Actores del Chavo, en su mayoría, han tenido problemas legales porque han querido trabajar aparte con sus personajes. ¿Por qué tu papá nunca estuvo involucrado en ningún problema de esto? ¿Por qué tu papá mantuvo siempre, sí, respeto y silencio? Tal vez me tomo la ligera de decir respeto y silencio, pero ¿por qué tu padre nunca estuvo inmiscuido tal vez en esta dificultad, estimado Esteban? Porque mi papá prefería mantenerse al margen. No creo que se haya llegado a enterar porque, por ejemplo, lo del personaje de la Chilindrina, que lo registró cuando caducó lo que Roberto había hecho y fue dueña del personaje durante muchos años, hubo conflictos legales, peleas. Creo que mi papá ya había muerto para entonces. Pero, mira,
La Chilindrina trabajaba en el circo de la Chilindrina cuando el Chavo todavía estaba vigente. Don Ramón trabajaba en el circo como Don Ramón, hasta Girafales creo que hacía, Kiko igual. Pero todo lo que tenía que ver con peleas legales, que si por los derechos, que si por ganar más dinero, y esto lo dijo Roberto Gómez Bolaños en una entrevista. Parece que está diciendo algo malo, pero es una cualidad. Dice, no, el mejor actor, Ramón, tal. Pero era muy, como que, yo creo que quería decir, no quiero adivinar lo que quería decir, pero pudo haber dicho conformista o mediocre o tal. No lo dice. Pero dice, no le interesaba el dinero, él le gustaba ganar su dinerito para lo que necesitaba y nada más. No quería sobresalir. Eso lo dijo Roberto. Mi papá nunca tuvo asuntos legales con Chespirito o el personaje tan sencillo como lo que te voy a mostrar, y lo tengo aquí. Imagínate, un día me habla Edgar Vivar, que lo amo, es mi tío, Edgar Vivar. Me dice, oye, no sé si sepas que están haciendo un lanzamiento de unas figuras en Brasil de tu papá y pues hay dinero ahí, tal. Y lo primero que yo le digo, pero pues los derechos, ¿no? ¿Cómo nos van a dar dinero? Teníamos que preguntar. No. La imagen humana que ves aquí, Luis, es de un ser humano, no es de un personaje. Y sí nos dieron dinero por esta estatua y todas las que vendieron, ¿no? O sea, no era algo que tú no puedes registrar a un ser humano, a Esteban Valdés. Si yo me disfrazo de algo, registras ese personaje y eso sí, el indaudor, el limpio, lo que sea, lo protege y te respalda, ¿no? Entonces, mi papá no tuvo problemas legales, ni se hubiera metido, aunque hubiera tenido que pelear. Él, tal como lo dijo Roberto Gómez Bolaños, él no quería, prefería andar en un carro que no fuera último modelo que estar peleando para ganar una demanda y comprarse un carro del año, para que me entiendas. Tú sabes que en Venezuela hay muchos problemas con el tema de las regalías. Siempre es un debate aquí. Aquí se retransmiten ciertos programas con éxito y la pregunta que muchos actores se hacen es ¿por qué no me han considerado para nuevos honorarios profesionales luego de esa retransmisión? Yo te pregunto si ustedes como familia disfrutan del legado económico y el legado artístico de su padre. Claro, bueno, cuando mi papá muere en 1988, él deja como herederos 50% a mi mamá, que fue su segunda esposa, y a la hija más chica que tenía en ese tiempo de 15 años, mi hermana Selene, y el otro 50% para su tercera esposa y el hijo más chico de él. Pero estamos hablando de 1988, que las regalías, mi hermana, por ejemplo, pasaron años donde tenías que esperar 6, 8 meses, 10 meses para que valiera la pena ir a cobrar, no sé, la cantidad, ¿no? Pero al final sí han recibido buen dinero. Ahora que se está retransmitiendo en televisión abierta, claro que reciben y van a recibir, y ellos siguen siendo los herederos, ¿no? Mi hermana ya tiene, no sé, 50 años, hijas de 18, y pues ella, y es la heredera, ¿no? Y te lo digo aquí entre nos como amigo, obviamente nos comparte, porque legalmente yo no estoy en ese testamento, y a veces nos comparte, nos ayuda, nos apoya, pero sí tenemos, por decirlo así, esa ventaja, ¿no? Qué bella familia, qué buen ejemplo. Gracias por compartirlo, Esteban. Mira, tú sabes que también leí que una de las etapas más maravillosas de tu papá fue justamente la última, recorriendo el continente con el circo, ¿ok? Con Carlos Villagrán, que fue una etapa muy feliz, muy feliz. ¿Qué nos puedes rescatar sobre esa segunda y última etapa de Ramón Valdés? Pues mi papá disfrutaba viajar, manejar, presentarse en diferentes circos. Aquí, ya te lo mostraré después, tengo unas fotos precisamente de Carlos Villagrán, Kiko con mi papá, en algunos
lugares en Venezuela, en otros en Argentina, en Perú. Pero mi papá fue feliz de tener ese trabajo porque le encantaba viajar, le encantaba estar cerca de la gente, era muy sencillo porque no pedía un camerino así, con aire acondicionado. Él le daban su tráiler, su ventilador y todos esos detalles que te cuento ahora, te digo, es parte de esa historia que yo cuento en mi libro, Con permisito de Monchito. Pero disfrutó de trabajar con Carlos en Venezuela y en otros países, en el circo. Le encantaba. El ambiente de circo es muy hermoso, ¿eh? Es muy diferente, porque allá es como una familia sola. Y allá el que vende los globos es el trapecista y luego el camarógrafo. Y pues mi papá hacía su sketch a la mitad de cada presentación. Y los niños, ya te imaginarás, ¿quién quiere venir a concursar con don Ramón? Como hormigas bajaban así todos los niños al centro del escenario. Obviamente escogía 4 o 5 y bueno, y el premio y el juego, ¿no? Pero lo disfrutó muchísimo. La verdad fue, sí, su trabajo final en los circos. Mi señor Esteban, esta pregunta puede ser un poco difícil, pero yo quisiera saber en qué momento ustedes como familia les llega el diagnóstico lamentable de la enfermedad de su padre. Bueno, mi papá siempre fue una persona muy sana hasta que el cáncer lo atacó en 1985. Su mejor amigo y su peor enemigo fue el cigarro. Él comenzó a fumar desde los 11 o 12 años y hasta que se murió, hasta imaginariamente estaba fumando un cigarrillo. Eso obviamente le causa cáncer en el estómago en 1985. Le operan el estómago porque lo tenía en el estómago, le quitan 3/4 partes del estómago, imagínate, y le dan 6 meses de vida. Hablan los doctores con nosotros, nos dicen esa realidad. Había opción para quimioterapia o para radioterapia, pero de todos modos el diagnóstico era terrible, ¿no? Nosotros como familia tomamos la decisión de no hacer quimioterapia ni radioterapia, ni decirle a mi papá que tenía 6 meses de vida. Lo que sí el doctor le dijo: don Ramón, está grave la cosa, tiene que cuidarse. Si se fumaba 4 cajetillas diarias de cigarrillos, ahora va a poder fumar 2 o 3. Si se tomaba su ron con bebida de cola, que se echaba sus buenas, 1 tal vez, máximo. De comer, pues también lo menos. Bueno, entre comillas, mi papá obedeció. Al final, se recuperó de manera increíble. Lo narro en el libro también, porque hasta nos agarró el terremoto de 85 en México, con mi papá, nosotros atendiéndolo en su recuperación. Ya te imaginarás. Yo no sé qué hizo ese terremoto y lo que vimos en las noticias con mi papá, como que le dio una energía impresionante, que de ahí él mejoró, y duró 3 años y medio más, comiendo lo que quería, fumando lo que quería y tomando lo que quería. Al grado que a nosotros se nos olvidó ese diagnóstico de 6 meses de vida. Tan se recuperó que esos 3 años y medio seguía trabajando, viajando, haciendo giras. Hizo una película con Luis Miguel, hizo otras cosas. Pero nosotros ya no nos acordábamos del cáncer que había tenido, por como lo veíamos, ¿no? Pero cuando ese diagnóstico cumple la fecha límite, 3 años y medio después, pues ya él empieza a recaer, sentir dolores muy fuertes. Ya vivía con su tercera esposa, pero venía a vernos, se quejaba de sus dolores. Así, muy feo, pero no pensábamos, es que ya le regresó el cáncer, no sabíamos. Estaba él en Perú, imagínate, trabajando en un circo, haciendo comerciales de turrón de San José, ganando su dinero con su hermano, el ratón. Pero él ya iba muy mal, con muchos dolores, pero fue y cumplió el contrato. Pero bajándose del avión de una escala que hicieron, creo que en Bogotá, él le fallan las piernas, o sea, pierde la sensibilidad y se cae.
O sea, pensó que era algo que le había como desconectado el cable y por eso ya las piernas no las puedo mover. Después se levantó, siguió caminando. Para no hacer la historia tan larga, llegó un momento estando en Perú, lo revisaron, que él ya no podía mover de la cintura hacia abajo. Perdió la movilidad. De repente estamos en México, mi tío Antonio, Peterete, porque por cierto a mi papá le decían del Peterete, a mí también, Peterete. Oye, Peterete, estamos aquí. ¿Dónde? ¿En Perú? No, estamos en México, en el hospital Santa Elena. ¿Cómo si estaban en Perú? Ya nos enteramos. El cáncer le había regresado a muchas partes de su cuerpo, eran metástasis, imagínate, ¿no? Y ahí sí ya dijimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero volvemos al tema de cambiar algo tan triste y dramático como cáncer. Uno de los subtítulos de los capítulos más importantes de mi libro se llama Una palabra peor que cáncer, que es metástasis, ¿no? Y pues los doctores lo vieron, lo trataron, no le dijeron también lo grave que era la situación, a nosotros sí, pero pues ya sí, él cada vez estaba peor, cada vez estaba peor. Regresó a nuestra casa, no la de su tercera esposa, porque tenía niños de 5, 3 y 1. Entonces decidimos mejor llevarlo a nuestra casa, mi mamá lo aceptó sin ningún problema, y ahí lo cuidamos. Yo me convertí en su enfermero y en su papá, porque ahora él era mi bebé, yo le cambiaba pañal, lo bañaba, lo limpiaba, podía comer, porque de aquí para arriba podía seguir fumando. O sea, no entendió la lección. Pero sí, fue algo terrible. Pero ahí también eso que fue lo peor que nos pudo haber pasado a nosotros, o lo peor que le pudo haber pasado a él, tiene un final increíblemente hermoso. Increíblemente hermoso. Que eso va a quedar en suspenso porque es parte, para mí es la médula de la historia de mi papá conmigo. De lo que yo le pude dar a él, para que él ahora sí que, como dicen, muriera sin ningún temor de nada y con una hermosa esperanza basada en la Biblia, ¿no? Que yo le compartí. Entonces, ¿qué le pude haber dado yo a mi papá después de todo lo que él me dio a mí y a mis hermanas? Esa hermosa esperanza. Cuando muere el señor Ramón Valdés, ¿cómo fue el apoyo o la situación de los actores del elenco, ¿no? Y ya hablaste de la familia, pero también hay una segunda familia que el mundo reconoce, el mundo latino reconoce, que es su familia artística, ¿no? ¿Cómo fue el apoyo de los actores del Chavo del Ocho? Terrible para todos. Carlos, te digo que sí tuvo la oportunidad de irse a despedir de él porque él se veía lo grave que estaba. Tenía que regresar a Perú o a Venezuela, no sé. Se fue y se despidió. Fue terrible. Hay una foto de él vestido de Kiko, sin los cachetes inflados, donde le dan la noticia. Tú ves la cara de Carlos y deshecho. Pero no pudo regresar, no pudo estar para el sepelio, el entierro, no. No había tanta comunicación con los celulares ahora como para que nos hablaran. Oye, mi hijo, lo siento mucho, no. María Antonieta, como te dije, estaba creo que en Perú, en una gira. Lo lloró, lo sufrió, pero no pudo desconectarse. En el caso de Roberto Gómez Bolaños, no tengo idea si estuvo o no estuvo, porque la sala funeraria estaba llena de gente. Fueron casi un día y medio, si no es que 2, de que la gente entraba y salía. Yo no te puedo decir, por decirlo así, ¿no? Cuando la maestra pasa lista, ¿no? A ver, Edgar Vivar, presente, María Antonieta, presente, no sé. De Angelina Hernández se sabe que estuvo, no sé si Florinda. Edgar, eso sí lo tengo muy presente, ya en Mausoleos del Ángel, que son mausoleos, no se entierra el féretro, sino se pone como en una lápida. Cuando estaban a punto de ya meter el féretro, siento aquí una mano y era Edgar. Y me dio algo religioso, no sé si era una medalla o una cruz, y me dice, ¿puedes por favor ponerlo encima de la caja? Yo le digo, claro, Edgar, claro. Y ya lo puse y ya, cerraron, ¿no? Pero
había mucha gente ahí como para decir la reacción como tal de cada uno de ellos. Estoy seguro que lo sufrieron, lo sintieron, porque realmente fueron amigos, fue una gran familia. Y tú pierdes a un amigo, mira, lo voy a poner como un ejemplo, una hipérbole, ¿no? Se llama un ejemplo exagerado. Si una mascota, un gatito, un perrito, lo lloramos, ahora imagínate un ser humano que fue parte de tu vida como actor, como ser humano, las giras, todo lo que hacían, bueno y malo, ¿no? Que si peleas, si reconciliaciones, que si malentendido, lo demás. Pero fueron una familia que seguramente lo sufrieron y estoy seguro que a lo mejor no lo vimos, no fue tan obvio o evidente, pero estoy seguro que sí, lo sintieron y lo extrañan hasta la fecha. Esteban, hablemos ya para ir cerrando de tu libro, ¿no? ¿Cuándo decides escribir el libro sobre tu papá, ¿no? ¿Y qué pretendes dejar claro? Con permisito, dijo Monchito. Sí, mira, Luis, yo empecé a escribir este libro, creo que en 2017, 2018, por ahí. Yo no manejaba mucho las redes sociales, que ahora ¿quién no tiene redes sociales? Creo que tenía Facebook porque mis hermanas me decían para que te mandemos las fotos de las sobrinas y tal, y de los bebés y tal. Bueno, pero yo no tenía realmente Facebook y empecé a tener Instagram. Por cierto, Estevitan Valdés, ya tú me sigues y yo te sigo. Pero empecé a interactuar con los fans de todos los países del mundo que te puedas imaginar y decirme, don Ramón es mi ejemplo, don Ramón es el padre que yo no tuve. Me mandaban en Argentina, un amigo mío, un tatuaje de la cara de mi papá, que es una obra de arte. Yo no estoy de acuerdo con los tatuajes, no los critico, pero bueno, es mi opinión. Pero el arte es el arte. Y ahí el lienzo es la piel, ¿no? Pero que alguien se ponga el tatuaje no de su papá, sino de mi papá. ¡Wow! ¡Qué impactante historia! Que creo que va a ser mi próximo libro, los testimonios de lo que don Ramón sigue haciendo con la gente. Cuando yo veo todo lo que la gente me dice de don Ramón, de todo el programa, pero don Ramón, ¿qué les puedo dar yo a cambio a esa gente que quiere tanto a mi papá? Que los ayudó a salir de las drogas, que los ayudó a salir de la depresión. Tengo testimonios hasta de niños de 8 años autistas. Paréntesis. Una señora chilena me escribe en Instagram y me dice, don Esteban, mi hijo habla de su papá y tal, y ya pues habla de su papá, lo admira y me envía unos muñequitos de plastilina de don Ramón y unos dibujos de don Ramón y todo de don Ramón. Y entonces ya me explica la señora que su hijo a los 2, 3 años veía el programa del Chavo con el espectro autista. No hablaba el niño, solo se reía, ¿no? Tiene un video, lo subió apenas a Instagram, que lloras de la emoción. Y está el niño ahí disfrutando del programa, pero dice la señora, es que Lucas vio algo en su papá. Y entonces él veía el Chavo, pero veía a su papá. Y Lucas le empezó a hablar a don Ramón. El día de hoy Lucas habla perfectamente. O sea, don Ramón hizo que Lucas, en ese espectro de autismo, que hay quien habla, quien no habla, quien se aísla, quien es extrovertido, logró que su hijo hablara. Imagínate. Y hoy va a la escuela en línea y es increíble. Entonces, ¿cómo no contarle a la gente la historia de este ser humano que fue mi papá? Que bueno, la gente lo conoce como don Ramón, y mi papá, que tiene casi 40 años que murió, sigue influyendo hasta en un niño de 8 años con esa limitante, ¿no? Entonces, ¿qué me movió a escribir el libro? La historia que la gente no conoce. Agradecerles lo que sienten por mi papá, lo que hacen por mi papá y lo que aprenden, ¿no? Cuando lean el libro, lo van a amar más, porque ahora van a conocer al ser humano de carne y hueso, con defectos y virtudes, pero que fue, la verdad, maravilloso. Los personajes del Chavo del Ocho cobrarán vida en el estreno de la bioserie Chespirito sin querer queriendo, anunciada para el mes de junio.
La noticia ha llenado de emoción a los seguidores del programa y a la familia de Ramón Valdés, cuyo personaje de Don Ramón estará interpretado por el actor mexicano Miguel Islas. Bueno, yo estoy feliz de que eso va a salir a la pantalla, porque finalmente, bueno, la realidad es que es la historia de Roberto Gómez Bolaños, detrás de cámara con su familia, y obviamente va incluido todo lo que él dijo, lo que produjo, lo que escribió, de que está incluido la vida de mi papá, lo que él hizo como actor y detrás de cámaras. Definitivamente, sí nos consultaron, sí aprobamos que se incluya su vida, su historia, en general, todo lo que vamos a ver. El guión como tal, obviamente no lo leímos. Ahí intervinieron Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, fueron los guionistas que cuentan esta historia. Yo no sé qué va a salir, o sea, no sabemos, seguramente va a haber sorpresas de mi papá y no de mi papá, y no sé si de Kiko o de doña Florinda. Lo que sí sé es que, en base a lo que hablamos con ellos, es que se va a transmitir la vida real de ellos como personas, y se aclara, ¿no? Es más detrás de cámaras. ¿Qué pasaba cuando decían corte? ¿No? Como ahorita ya terminamos, corte. Y ya yo voy al baño y ¿qué pasa? A ver, yo les digo a las chicas, gracias. Y ellas me dicen, no, para servirte. Eso que pasaba, que la gente no lo ve. Entonces, estoy seguro que va a ser una obra de arte. Estoy seguro que va a haber haters. Estoy seguro que va a haber gente que va a decir, y ya lo han dicho, es que no se parece a tu papá. Es que la Chilindrina era más chaparrita. O sea, el que quiera encontrar el negrito en el arroz, lo va a encontrar. Yo tengo una gran amistad con Miguel Islas. Quiero que sepas, y que la gente lo sepa, un día fui yo al foro de grabación y me dicen, ¿quieres ir a la grabación o quieres ver las entrevistas? Porque estaban haciendo entrevistas a los actores y estaban caracterizados. Imagínate, Luis. Yo digo, yo me quiero quedar a las entrevistas. Entonces me quedo aquí atrás de las cámaras y veo a veo a Miguel Islas, que lo están entrevistando, pero vestido como mi papá, y no estaba actuando como Don Ramón, lo están entrevistando como actor. ¿Y qué te parece? Y él empieza a hablar. Luis, yo estaba viendo a mi papá. Yo lloré de ver a Miguel Islas no actuando como Don Ramón. O sea, el ser humano. Y luego terminó la entrevista. Él ya me conocía, ya me había googleado, ya sabía quién era yo. Y hasta me dice, Estebancito. Así me decía mi papá. Yo hoy le digo a Miguel Islas, papá, para que me entiendas, que si se parece, no se parece, que si es lo demás, que la gente se concentre en la historia, en lo que se cuenta, en lo hermoso, a lo mejor en lo triste o en lo dramático. Es una historia de la vida real, de seres humanos imperfectos. ¿Y quién de nosotros, que contemos nuestra vida, vamos a contar todo color de rosa, ¿no? Entonces, yo estoy feliz porque imagínate, Luis, 50 años después se cuenta esta historia. Esto es la punta del iceberg, porque de ahí va a salir el documental de Don Ramón, que así empieza mi libro. Pantalla en negro, música de Chuck Mangione, toma de dron, etcétera. O sea, mi libro empieza como un guión cinematográfico, porque ese es mi sueño, que un día se pueda contar esa historia en una serie, en un documental. Mi última pregunta tiene que ver con el amor del público. ¿Por qué tu papá es el más querido de todos los personajes entrañables que alguna vez vivieron en esa vecindad? ¿Por qué el público puede olvidarse de cualquiera, pero no de Don Ramón, estimado Esteban? Pues yo creo que por la realidad de lo que la gente ve en Don Ramón. Porque los seres humanos comunes y corrientes, y la mayoría somos comunes y corrientes, a veces hemos debido la renta, a veces nos han sacado de nuestra casa, a veces no hemos tenido que comer. A lo mejor hay un padre soltero o una madre soltera que ve la manera de sacar adelante a sus hijos. Entonces, Don Ramón era todo eso. No hay quien no se puede identificar con Don Ramón. Yo le preguntaría a alguna de las chicas que están aquí si se identifican con la Chilindrina. Yo creo que me va a decir que no, porque pues no, la Chilindrina, o sea, ¿qué tiene que ver con...? Pero a lo mejor con un personaje más real, sí. Entonces,
Creo que la respuesta es esa, Luis, que veía a la gente, a un ser humano igual que ellos, con virtudes y defectos, y por eso se identifican tanto y hasta la fecha sigue vigente. Don Ramón sigue siendo un ícono de la cultura popular. Su legado ha trascendido en el tiempo y las nuevas generaciones aprovechan la magia del personaje para conectar desde las redes sociales con quien promovió los valores de tolerancia y respeto en una vecindad que también llegó a representar la convivencia de todo un continente. Si quieres conocer más sobre la vida de Don Ramón, puedes adquirir el libro de Esteban Valdés, Con permisito, dijo Monchito, a través de Amazon. Y llegamos a ustedes gracias a Banesco. Con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. Radical Shoes, es hora de un cambio radical. Calzado radical. Orca Química, la protección que tus techos y paredes necesitan. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia. Esencia sin apariencia. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo.